Buenas noches, mi nombre es Noelia Herrera y a continuación voy a hablar acerca de los delitos sexuales. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la violación. La violación constituye la relación forzada, aquella relación sexual forzada a la que es sometida una persona por parte de un sujeto activo. Es decir, es aquel acto al que la persona no accede en ningún momento y al que es obligada a mantener con un sujeto, bien sea conocido o desconocido. Esta violación puede ser por tres vías: la vaginal, la anal u oral. La violación vaginal es aquella donde existe penetración del pene en la cavidad vaginal. Se trata del coito, pero de forma forzada. Se evidencia que es de manera forzada porque dicha violación deja ciertos signos que van a permitir demostrar que no hubo consentimiento por parte de la víctima. La violación anal es aquella que es realizada por vía anal, es decir, habrán lesiones como fisuras, escoriaciones y hasta roturas del esfínter. Es decir, la comete el sujeto activo contra el sujeto pasivo, en este caso, como una manera o como una forma, si se quiere, de no dejar rastros que permitan determinar que la persona fue abusada. Y finalmente tenemos la violación oral. En este tipo de violación no deja huellas en la cavidad bucal, es decir, la persona puede mediante el miembro o mediante algún objeto que simule serlo, introducirlo en la boca de la persona, de la víctima, y asume que no deja ningún rastro. En algunos casos, en determinados casos, es necesario que si no ha transcurrido mucho tiempo desde que ocurrió la violación, la persona sea revisada bucalmente para determinar si quedaron rastros de semen y así poder llegar a determinar quién es el culpable, si la víctima no lo conoce, o efectivamente, si lo conoce, lograr determinar que esa persona sí cometió el acto. Cuando se habla de violación es necesario señalar dónde está tipificado en la ley. Específicamente lo tenemos en el artículo 374 del Código Penal. El capítulo donde está comprendido es el capítulo 1, que señala de la violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de menor y de los ultrajes al pudor, señalando, como acabo de decir, que el 374 es la violación. Quien por medio de violencia o amenaza haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, es decir, vía vaginal u anal, o por vía oral, se le introduzca un objeto que simule un objeto sexual. El responsable será castigado como imputado de violación. ¿Qué nos señala este artículo 374? Específicamente tipificar lo que es la violación. No deja de lado el hecho de que se cometa con un objeto que simule serlo, porque puede existir personas con ciertos trastornos que en lugar de utilizar sus miembros para abusar sexualmente de una persona, recurran a un objeto. Con esto están cometiendo el mismo acto, están sometiendo a una persona a una situación extrema y consideran que, por no haberlo cometido con su miembro físico, entonces consideran que no están cometiendo ningún delito. Entonces el Código Penal se encarga de que esta situación no quede sin ningún tipo de castigo. El factor determinante para señalar que realmente hubo una violación es el acto carnal, como lo acabamos de decir, por vía vaginal, anal u oral. En este sentido, el doctrinario Arteaga Sánchez señala que el hecho de mantener una relación con una persona, el hecho de constreñir a una persona por cualquiera de estas vías, ya constituye el delito de violación. ¿Cómo determina el médico forense que existe una violación? Él lo determina mediante un estudio que va a realizar la persona. Sin embargo, es necesario señalar en este sentido o en este aspecto que cuando la persona es sometida a esta vejación, su estado psicológico es demasiado vulnerable. Es una persona que se encuentra vulnerable, que ha pasado por un momento, si se quiere, donde ve en peligro su vida, porque el violador puede ser una persona extremadamente violenta, porque la agredió, someterse a un examen físico donde otra persona lo va a tocar lo puede conllevar a una situación que le permita revivir tan desagradable momento. Entonces el médico debe ser una persona capaz de dar cierta tranquilidad, porque comodidad es imposible de hablar en este caso, pero cierta tranquilidad para que la persona se someta al examen. Aquí en este sentido el médico va a observar ciertos elementos que le van a permitir dar un diagnóstico. El primero de estos elementos comprende las huellas de violencia. Cuando hay
violación, la víctima siempre va a mostrar resistencia, nunca va a acceder a mantener relaciones sexuales con un desconocido o con un conocido sin querer y a actuar de forma sin que fluya el instinto de supervivencia. Va a haber violencia, es decir, esquimosis, arañazos en la cara, porque el forcejeo puede conllevar a otras lesiones. Va a existir arañazos, como acabo de decir, en la anterointerna de los muslos, en las muñecas, en los brazos o bien en la cara. Alrededor de la boca, por si el violador trató de cubrir la boca para que no gritara. La nariz, por si trató de tapar la nariz y así esta persona pudiera sentirse asfixiada y se calmara. O también pueden haber huellas en el cuello, por si el violador en el momento de forcejeo trató de estrangular. Otro elemento es aquel concerniente a las huellas dejadas por el acto sexual, el cual puede estar caracterizado por un cierto número de datos de orden anatómico, hemorrágico, biológico. Es decir, si se trata de una violación vaginal, el hecho de que el pene sea introducido de forma violenta en la víctima va a dejar ciertas muestras que le van a permitir al médico determinar que realmente la persona fue forzada a mantener una relación sexual. Hemorrágico porque puede haber un sangramiento, o biológico porque puede, al momento de la violación, aunque haya transcurrido cierto tiempo, se puede determinar la presencia del esperma. Otro tipo de violación es la ocurrida en los niños. Aquí es importante señalar que la violación es un hecho que marca a cualquier persona, pero el hecho de los niños va más allá, porque muchas veces la inocencia de ellos les impide realmente expresar qué fue lo que pasó, y muchas veces son víctimas no una vez, dos veces, sino de manera reiterada, lo que a lo largo ocasiona que esa persona o ese niño crezca con traumas que lo van a marcar de por vida. El artículo 259 de la LOGNA señala que quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de 5 a 10 años. Y si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda y vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte. Este artículo es muy parecido al 374 del Código Penal, que es para violación ya en personas adultas. Lo que lo diferencia, si se quiere, es que le dan a la pena un número más elevado o una cantidad más elevada, porque el niño es una persona que siempre depende de otra, es una persona que no está emancipada y se supone que quien lo cuida debe resguardarlo en todo sentido. Entonces, que sea sometido a un acto tan humillante por parte de quien lo cuida conlleva a que necesariamente la legislación venezolana quiera castigarlo, quiera ser más severa en este respecto. Cuando hablamos de la importancia médico-legal, considero que no es solamente la violación hacia niños, la importancia médico-legal debe abarcar todos los aspectos, porque precisamente la medicina legal se va a valer de herramientas, estrategias para no dejar que este delito se siga cometiendo y que la persona que realmente ha cometido una violación sea realmente castigada y se le aplique el artículo que convenga a su situación o al delito que acaba de cometer. Cuando se comete una violación, tiene lugar lo que es la defloración. La defloración constituye la ruptura de la membrana himeneal, es decir, una vez cometido el acto sexual, la mujer en este caso va a presentar ruptura del himen, lo que hasta ese momento la mantenía como una mujer virgen. Sin embargo, en la violación no se habla solamente de un solo tipo de defloración, existe la defloración completa, la incompleta, la reciente y la antigua. La completa es aquella donde existe el desgarro total del himen. La incompleta es donde el desgarro que comienza en el borde del himen no llega hasta el borde de implantación del himen, es decir, no logra desprenderse totalmente, no hay ruptura de ese himen totalmente. La defloración reciente es porque existen bordes de desgarro vivos, irregulares y sangrantes, o sea, se demuestra que en ese momento que acaba de ocurrir una violación y que las heridas no han cicatrizado aún. Los bordes del desgarro van cicatrizando por separado, no volviendo a unirse jamás. Al afrontar los bordes desgarrados se produce la forma primitiva que tenía el himen, es decir, como que rasgamos un papel y después unamos esos pedacitos, ahí están, o sea, la forma original que tenía. Y la profundidad del desgarro generalmente llega hasta el borde adherente. La data que tiene es de hasta 8 días. Cuando hablamos de la defloración antigua, es aquella donde los bordes quedan ligeramente engrosados, de aspecto fibroso, las partes distales de los bordes son anguladas,
la data es mayor a 8 días y al cicatrizarse los bordes se retraen y queda una separación o abertura entre los mismos. A simple vista señalar los tipos de defloración podría parecernos que es como a título de tener conocimiento. Sin embargo, en la medicina legal es importantísimo determinar todo esto porque va a permitir conocer si la persona fue abusada recientemente, si hace tiempo, si era menor de edad cuando fue abusada, si la persona acaba de ser abusada. O sea, es importante conocer acerca de la defloración. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.